No intentes comer demasiado, Clara, tú no pagaste por esto. La primera cucharada nunca llegó a mi boca. Estaba sentada en un reservado de uno de los restaurantes de tapas más selectos de Sevilla, frente a un plato que había planeado con esmero durante 3 semanas, cuando mi hermano menor se inclinó hacia mí y me soltó esa frase. Antes de que pudiera procesarlo, mi tía soltó una risita y añadió: «Quizás deberíamos dejar que la verdadera familia lo disfrute. Soy Clara Benítez. Tengo 35 años y hasta ese momento todavía me decía a mí misma que esta noche podría ser diferente. Había organizado cada detalle de la cena de aniversario de mis padres en secreto, el reservado, la comida, la música, las fotos en la pared, todo. Lo hice porque quería regalarles una noche hermosa, que se sintiera considerada, cálida y digna de todo lo que habían construido juntos. En cambio, me encontré sentada con una sonrisa congelada en el rostro, mientras la gente en esa mesa actuaba como si fuera una invitada extra que se había equivocado de sala. Lo que más me dolió fue que nadie los detuvo. Mi madre bajó la mirada. Mi padre se llevó la mano al vaso. Nadie dijo basta ya. Nadie dijo ella pertenece aquí. Así que dejé el tenedor, cogí mi abrigo y me marché antes de que cortaran la tarta. No discutí. No lloré. Simplement me fui. Lo que ninguno de ellos sabía era que el reservado, la cena completa y toda la cuenta del bar ya estaban cargados en mi tarjeta. Y cuando el gerente de banquetes regresó a esa mesa 1 hora después, la noche que creían controlar se convirtió en algo para lo que ninguno estaba preparado. Antes de contarte lo que pasó después, dime esto. ¿Te habrías quedado y sonreído ante semejante insulto, o te habrías marchado como yo? Probablemente debería contarte cómo llegamos a esa mesa, porque personas como mi hermano nunca dicen algo tan cruel de la nada. Solo suena repentino si no has vivido lo suficiente dentro del patrón para reconocerlo. Mis padres llevaban 35 años casados y durante la mayor parte de mi vida los había visto construir una familia en torno a una simple regla: mantener la paz sin importar quién pagara el precio por ello. Mi madre, Elena, creía en suavizarlo todo. Mi padre, Diego, trabajaba duro, agachaba la cabeza y odiaba tanto el conflicto que podía soportar casi cualquier cosa en silencio si pensaba que evitaría que la cena se convirtiera en una discusión. Y mi hermano menor, Marcos, aprendió muy pronto que si sonreía en el momento justo y se hacía el ofendido en el momento justo, toda la casa se reorganizaría en torno a sus sentimientos. Yo era la que recibía elogios por ser responsable y luego se esperaba silenciosamente que no necesitara nada. Marcos era el que recibía excusas. Todavía vivía cerca de nuestros padres, seguía deambulando de un trabajo inestable a otro, y aún así, de alguna manera, se le trataba como el centro de la familia porque era el que siempre estaba. Yo vivía a 25 minutos con mi marido, Esteban, trabajaba muchas horas y había construido una vida que parecía sólida desde fuera. En mi familia, eso se traducía en una cosa: Clara está bien, Clara no necesita ayuda, Clara puede con ello. En algún momento, ser fiable me convirtió en la persona que todos se sentían seguros de decepcionar. Mi tía, Lucía, lo empeoraba. Era la hermana mayor de mi padre, recién divorciada, permanentemente amargada, y el tipo de mujer que consideraba el éxito de cualquier otra mujer como un insulto personal. Había decidido años atrás que yo me creía demasiado buena para la familia, principalmente porque me fui de casa, me casé y no pasaba todos los fines de semana aparcada en la cocina de mis padres, fingiendo que nada iba mal. Si traía vino a la cena, presumía. Si me perdía una barbacoa por trabajo, ahora era demasiado importante. Si pagaba algo, intentaba hacer que todos parecieran mal. No importaba lo que hiciera. En la mente de Lucía, yo ya había traicionado algún código invisible al convertirme en la versión de mí misma que ella no podía controlar. Por eso la fiesta me importaba más de lo que quiero admitir. No la organicé solo para celebrar a mis padres. La organicé porque una parte de mí todavía quería pruebas de que el esfuerzo podía cambiar el guión. Quería una noche en la que nadie pusiera los ojos en blanco cuando ayudaba, una noche en la que mis padres pudieran sentirse queridos y quizás, solo quizás, verme con claridad. Pasé 3 semanas planeándolo todo en secreto. Reservé el reservado a través de una amiga que gestionaba eventos en el restaurante. Trabajé con ella en el menú porque a mi padre le encanta una buena cena de carne.
Pero mi madre siempre pedía salmón si pensaba que nadie le prestaba atención. Elegí una lista de reproducción con canciones antiguas que solían poner en casa cuando yo era pequeña. Enmarqué copias de sus fotos de boda y las coloqué a lo largo de la pared. Incluso organicé una pequeña tarta de aniversario con la misma glasa blanca simple que mi madre solía hacer para los cumpleaños cuando el dinero escaseaba. Cada detalle tenía una razón. Cada detalle era yo intentando una vez más amar a mi familia en un lenguaje que esperaba que por fin entendieran. Lo único que no les dije fue que yo pagaba por todo: el reservado, el catering, las bebidas, el cargo extra por servicio, todo. Quería que se sintiera como un regalo, no como una actuación. La tarde de la fiesta, estaba cansada, hambrienta y, sinceramente, un poco emocionada, pero seguía diciéndome que valdría la pena. No tenía ni idea de que, antes de que terminara el primer plato, las mismas personas por las que me había desvivido me iban a recordar exactamente dónde creían que yo pertenecía. A las 6:30 de esa tarde, ya estaba en el restaurante con el pelo recogido, el teléfono en una mano y los nervios tan tensos que podían romperse. El reservado tenía exactamente el aspecto que había imaginado a las 2 de la madrugada en las noches de insomnio. Luz cálida, mantelería blanca impecable, fotos de boda enmarcadas a lo largo de una pared, la tarta colocada a un lado bajo una campana de cristal, todo elegante sin resultar rígido. Teresa, la gerente de banquetes y una vieja amiga de la universidad, repasó los últimos detalles conmigo mientras los camareros pulían copas y ajustaban la cubertería. Me preguntó si quería poner mi nombre en la pequeña tarjeta de bienvenida cerca de la entrada y le dije: no, solo feliz aniversario, mamá y papá, manténlo simple. Ella sonrió y dijo que era uno de los eventos familiares más bonitos que había visto en todo el mes. Recuerdo haberme quedado allí un segundo, mirando la sala y pensando que quizás esta sería la noche en la que dejaría de prepararme para cada reunión familiar. Quizás esta vez podría ser simplemente una hija haciendo algo cariñoso por sus padres y que eso fuera suficiente. Marcos y la tía Lucía fueron los primeros en llegar, y en el segundo en que entraron en la sala, sentí ese viejo y familiar cambio en el ambiente. Marcos miró a su alrededor con las manos en los bolsillos de la chaqueta y silbó suavemente como si hubiera entrado en un lugar que no tenía intención de respetar. Bonito, dijo, alargando la palabra lo suficiente como para que sonara a acusación en lugar de a cumplido. Alguien realmente quería causar una buena impresión esta noche. La tía Lucía apenas me miró antes de preguntar a uno de los camareros cuál era la selección de whisky de primera. Luego se giró, me lanzó una lenta mirada de arriba a abajo y dijo: «Te has arreglado mucho para una cena familiar, ¿eh?» Llevaba un vestido verde oscuro y tacones bajos. Nada dramático, nada ostentoso, pero con Lucía no importaba. Si llevaba vaqueros, parecía descuidada. Si parecía pulcra, me esforzaba demasiado. Les di a ambos y dije: «Solo quería que esta noche fuera agradable para mamá y papá». Marcos cogió un aperitivo antes de que llegara el resto de la familia. Lucía pidió una segunda bebida antes de terminar la primera, y a las 7:00, cuando se suponía que mis padres iban a entrar, todavía no estaban allí. Revisé mi teléfono, le envié un mensaje a mi madre y recibí una respuesta corta que decía que llegaban tarde porque mi padre se había cambiado de camisa 2 veces y luego no encontraba la única chaqueta que mi madre quería que se pusiera. Eso era lo suficientemente normal como para casi hacerme reír. Así que esperé. Las 7:10 se convirtieron en las 7:20. Marcos empezó a picotear la tabla de embutidos como si le estuviera haciendo un favor al restaurante al presentarse. Lucía deambuló mirando las fotos de boda enmarcadas, no de una manera emotiva, sino de la forma en que la gente inspecciona algo cuando intenta encontrar un motivo para criticarlo. Se detuvo en una de las fotos de boda de mis padres y dijo: «Tu madre era tan menudita entonces. La vida pasa rápido». Aparté la mirada antes de que pudiera ver mi cara. A las 7:40 estaba hambrienta, cansada y tratando de no dejar que el ambiente se disipara antes de que mis padres llegaran. Entonces, finalmente, a las 7:45, la puerta se abrió y mis padres entraron juntos. Todos gritaron: «¡Sorpresa!». Y, durante un brillante lapso de minutos, fue exactamente la noche que había querido. Mi madre se llevó ambas manos a la boca y empezó a llorar antes de dar 3 pasos dentro de la habitación.
Mi padre se detuvo en seco, miró las fotos, las flores y la luz de las velas, y luego me miró directamente con una expresión que no había visto en años. Ni sospecha, ni distracción, solo pura emoción. Me envolvió en un abrazo y me susurró: «Tú hiciste todo esto». No dije que sí en voz alta, pero creo que él lo supo. Mi madre seguía tocando los marcos de la pared y riéndose de las fotos antiguas. Mi padre se relajó de verdad. Marcos se portó bien durante unos 20 minutos. Incluso Lucía consiguió quedarse callada una vez que empezó a salir la comida. Esa fue la parte que casi hizo que lo que pasó después pareciera irreal, porque siempre es peor cuando alguien arruina un momento que tuvo la oportunidad de ser hermoso. El primer plato llegó y se fue. Luego los platos principales llegaron uno a uno, colocados frente a nosotros con un murmullo de servicio pulcro y vapor cálido. Mi padre recibió el chuletón, mi madre el salmón. Marcos tenía algo caro glaseado con bourbon que absolutamente no habría pedido si hubiera pensado que lo pagaba él mismo. Mi plato se colocó frente a mí, y recuerdo sentir tanta hambre que mis manos casi temblaron cuando cogí el tenedor. Apenas había comido en todo el día. Había estado demasiado ocupada asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Corté el primer bocado y apenas empezaba a levantarlo cuando Marcos se inclinó hacia mí con esa sonrisa perezosa y engreída que siempre ponía justo antes de decir algo lo suficientemente cruel como para hacerse pasar por una broma. «No intentes comer demasiado, Clara», dijo. «Tú no pagaste por esto». Por un segundo, honestamente pensé que lo había oído mal. Luego la tía Lucía se rió, no fuerte, solo lo suficientemente aguda como para cortar todo lo demás en la mesa, y dijo: «Dejemos que la verdadera familia lo disfrute por una vez. Puedes llevarte las sobras si quedan». La sala no se quedó en silencio de repente, más bien se fue desplomando en silencio por partes. Mi tenedor se detuvo en el aire. Mi madre bajó la mirada a su servilleta, mi padre se llevó la mano a su vaso y no habló. Nadie le dijo a Marcos que se callara. Nadie le dijo a Lucía que se había pasado de la raya. Nadie dijo: «Clara pagó todo esto». Ni siquiera Clara: «Eso fue feo. ¿Estás bien?». Dejé el tenedor con mucho cuidado porque mi mano había empezado a temblar. Y miré primero a Marcos, luego a Lucía, luego a mis padres. «¿Acabas de decirme eso de verdad?», pregunté. Marcos se encogió de hombros, ya sonriendo como si pudiera sentir que se deslizaba hacia la seguridad. «Relájate, era una broma». La tía Lucía se reclinó en su silla y me puso esa expresión que siempre ponía cuando quería que me sintiera ridícula por reaccionar a algo malo. «No empieces», dijo. «Esta es la noche de tus padres». Mi madre finalmente levantó la vista y me tocó la muñeca durante medio segundo. «Cariño, no seas tan sensible». Eso fue todo. No Marcos, no Lucía, mi madre. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de pedir ser comprendido. Me senté allí mirando a las personas que había pasado semanas intentando honrar, y me di cuenta de que podía quedarme y tragarme esto como siempre hacía, o podía irme antes de perder el último vestigio de dignidad que quedaba en esa mesa. Así que me levanté, sin discurso, sin escena, cogí mi abrigo del respaldo de la silla y me lo puse. Mi madre frunció el ceño y dijo: «Clara, ¿a dónde vas?». «Todavía no hemos cortado la tarta». La miré a ella, luego a mi padre, luego al centro de esa mesa bellamente arreglada donde de repente me sentía como una extraña que había pagado por el privilegio de ser insultada en público. «Que disfrutéis del resto de la noche», dije en voz baja. «De verdad, por favor, hacedlo». Marcos se rió por lo bajo y murmuró: «Ahí va ella, dramática como siempre». No le respondí. Simplemente salí de esa habitación con la espalda recta y el rostro sereno, aunque mi pecho se sentía como si lo hubieran abierto. Y durante todo el camino por el pasillo, más allá de la música y el tintineo de copas y la pulcra calma del restaurante, me aferré a un pensamiento simple. Ninguno de ellos sabía de qué tarjeta había salido cada bocado de esa mesa. Todavía no. Llegué a la mitad del pasillo antes de permitirme detenerme. No porque fuera a volver corriendo y no porque esperara que nadie me siguiera. Me detuve porque necesitaba una respiración profunda antes de decir nada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se había trasladado a mi garganta, pero lo más extraño fue lo clara que de repente se sentía mi cabeza. Había terminado de discutir con personas que solo sabían llamar broma a la crueldad después de que las pillaran siendo crueles.
Había terminado de rogar por un respeto básico a personas que pensaban que el silencio contaba como inocencia. Teresa me vio antes de que llegara al mostrador principal. Salía de otro salón de eventos privados con una tableta en una mano, y en cuanto vio mi cara, su expresión cambió. «Clara, ¿estás bien?». Asentí una vez y dije, «Necesito que hagas algo por mí». Nos alejamos un poco más del comedor principal para que nadie pudiera oírnos. Mantuve la voz tranquila porque para entonces la calma se sentía más fuerte que la ira. «En1 hora», dije, «necesito que lleves la cuenta de cierre a esa habitación y preguntes quién firma el evento. Cargo de la sala, catering, excesos de la barra, propina, todo. Si actúan confundidos, diles que el evento fue reservado y pagado por Clara Benítez». Teresa me miró durante medio segundo, luego sus ojos se abrieron porque lo entendió inmediatamente. No me preguntó si estaba segura. Había oído lo suficiente en mi voz como para saber que lo estaba. «¿Te vas?». «Sí», dije. «Por esta noche he terminado». Miró más allá de mí hacia el pasillo que conducía de vuelta a la fiesta, luego de nuevo a mí. «Clara, lo siento. Te esforzaste mucho en esto». Le di una pequeña sonrisa que no se parecía a nada. «Lo sé, y ese es un poco el quid de la cuestión». Se acercó y me apretó el antebrazo una vez, lo suficiente para sentirse humana. Luego dijo, «Yo me encargo». Le di las gracias, le entregué la nota de autorización final de mi teléfono por si la necesitaba para el archivo, y salí por las puertas delanteras a la cálida noche sevillana. El aire de fuera debería haberme sentado bien después de todo ese aire pulcro del restaurante, pero apenas lo noté. Seguí caminando hasta que llegué a mi coche, abrí la puerta y me senté al volante con ambas manos apoyadas en él, mirando a través del parabrisas sin ver gran cosa. Hay un momento después de dejar un lugar así en el que tu cuerpo todavía cree que estás en peligro, incluso cuando la habitación está detrás de ti. Mis manos temblaban. Mi cara estaba caliente. Mi estómago estaba vacío, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera aún más cruel. Había pagado una cena que no pude comer, por una habitación que había decorado, por una celebración que había construido con mis propias manos, y había salido de ella como si fuera yo la que no pertenecía. Pero debajo de todo ese dolor había algo más firme que el dolor. Era la certeza. Por una vez, no me había quedado lo suficiente como para ser aplastada y fingir que todo estaba bien. Me había ido antes de que pudieran reescribir lo que pasó. Conduje a casa con la radio apagada y el teléfono boca abajo en el portavasos. En los semáforos, seguía pensando en la habitación que acababa de dejar atrás. Marcos recostado en su silla, probablemente todavía sonriendo. La tía Lucía cogiendo su bebida como si nada importante hubiera pasado. Mi madre suavizando el momento en su mente antes de que llegara el postre. Mi padre sin decir nada porque decir nada se había convertido en su refugio favorito durante años. Sabía exactamente cómo transcurriría la siguiente hora. Seguirían comiendo. Se dirían a sí mismos que yo había exagerado. Marcos probablemente haría una imitación de mi salida y la tía Lucía se reiría como si no me hubiera humillado en una habitación que yo pagué. Mi madre diría, «Dale tiempo, se calmará». Y luego aparecería la cuenta. La cuenta no les llegaría primero como números. Les llegaría como un hecho. Clara era la anfitriona. Clara pagó la sala. Clara pagó la comida. Clara pagó la barra libre de la que habían estado bebiendo mientras la trataban como a una extraña. Cuando llegué a mi entrada, casi sentí lástima por ellos. Casi. Esteban todavía no había llegado a casa, lo cual agradecí porque necesitaba 10 minutos de silencio para quitarme los tacones, dejar el bolso en la encimera de la cocina y dejar que el silencio me envolviera. Me serví un vaso de agua y me quedé allí en mi propia cocina, todavía con el abrigo, mirando el oscuro reflejo en la ventana. Luego mi teléfono se encendió una vez con un mensaje de Teresa. Lo hizo exactamente cuando se lo pedí. Lo abrí y leí, «Acabo de salir de la habitación». Nadie pudo hablar durante 1 minuto entero. Tu hermano se puso blanco. Tu tía me preguntó 3 veces si hablaba en serio. Tu madre parecía que iba a llorar. Tu padre no paraba de decir «ella pagó todo esto». Leí el texto 2 veces, luego dejé el teléfono. No sonreí de inmediato. Lo que sentí primero fue alivio. Alivio de que la verdad finalmente hubiera entrado en esa habitación, aunque yo no estuviera allí para verlo. Alivio de que, por un breve momento, nadie pudiera hablarme por encima, descartarme o decirme que me estaba imaginando lo que había sucedido. Los hechos habían hecho lo que yo ya no necesitaba que hicieran las palabras.
Volví a poner el teléfono boca abajo antes de que las llamadas pudieran empezar, porque sabía que llegarían. Y durante ese tranquilo lapso de la noche, quise que se quedaran con la conmoción antes de darle a cualquiera la oportunidad de explicarse. Esteban llegó unos 20 minutos después, me miró, todavía de pie en la cocina con el abrigo, y supo que algo había salido muy mal. No preguntó de inmediato, simplemente dejó las llaves, cruzó la habitación y dijo: «Cuéntame». Y lo hice. Le conté sobre la sala, la cena, cómo todo había parecido exactamente correcto hasta que dejó de serlo. Le conté lo que dijo Marcos cuando levanté el tenedor, le conté lo que añadió Lucía, y le conté la parte que dolió más que ambas juntas, que fue mi madre tocándome la muñeca y diciéndome que no fuera tan sensible, mientras mi padre miraba su vaso como si el silencio fuera de alguna manera neutral. Esteban escuchó sin interrumpir, pero pude ver la ira creciendo en su rostro un poco más con cada frase. Cuando finalmente terminé, de hecho dio un paso atrás como si necesitara el espacio extra solo para procesar lo increíble que era todo. «A ver si lo entiendo», dijo. «Pasaste semanas planeando una hermosa cena de aniversario para tus padres, pagaste todo tú misma, te insultaron en tu propia mesa y nadie te defendió». «Eso lo cubre todo», dije. Él miró mi teléfono cuando empezó a sonar en la encimera por primera vez, luego me miró a mí. «No vas a contestar a eso, ¿verdad?» Sacudí la cabeza. «Esta noche no». «Bien», dijo. Luego pidió comida para llevar de la pequeña pizzería cerca de nuestra casa porque lo único que no había hecho en toda la noche era comer. Había algo tan absurdo en sentarse en mi cocina con un bonito vestido, comiendo pizza de pepperoni de una caja de cartón después de pagar una cena privada en un restaurante de tapas que nunca llegué a tocar, que casi me reí. Y una vez que empecé a reír, no pude parar. No porque nada de ello fuera divertido, sino porque a veces la única alternativa es llorar y yo estaba demasiado enfadada para darles lágrimas. Mi teléfono siguió vibrando durante la cena. Marcos, mi madre, un número que sabía que era de Lucía, luego mi padre, luego Marcos de nuevo. Le di la vuelta a la pantalla y seguí comiendo. Hacia las 10:30, después de que Esteban subiera a ducharse, cogí el teléfono lo suficiente como para ver los previsualizaciones sin abrirlos. «¿A dónde fuiste? Llámame ahora. Avergonzaste a todos. Ha habido un malentendido. Tu madre está muy disgustada». Lucía incluso había dejado un mensaje de voz. Lo borré sin escucharlo. Esa noche puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en mi mesita de noche. Por una vez, no me sentí obligada a gestionar las consecuencias de que alguien más me tratara mal. A la mañana siguiente, me desperté antes que Esteban, principalmente porque mi cuerpo nunca se había relajado por completo de la noche anterior. Hice café, me senté en la mesa de la cocina con una sudadera grande y finalmente le di la vuelta a mi teléfono. 52 llamadas perdidas, 79 mensajes de texto. La mayoría de ellos habían llegado entre las 9:45 y la medianoche, lo que me decía exactamente cuánto tiempo le había tomado a la verdad asentarse y luego convertirse en pánico. Marcos había llamado 16 veces. Lucía había llamado 10. Mi madre había dejado 4 mensajes de voz. Incluso mi padre, que solía evitar la confrontación directa como si pudiera causarle una lesión física, había llamado 6 veces. También había un grupo de texto familiar que había silenciado años atrás y olvidado. Ahora se encendía con mensaje tras mensaje. Abrí ese primero. Marcos había entrado fuerte y temprano. ¿Así que ese era tu gran plan? Humillarnos y desaparecer. Lucía intervino justo después de él con algo sobre lo de mal gusto que era usar el dinero para hacer que la familia pareciera pequeña. Mi madre había publicado 3 versiones diferentes de «Por favor, detén esto». Mi padre solo había escrito «Llama a tu hermana». Luego estaban los pequeños mensajes que siempre llegan cuando la gente sabe que está equivocada, pero no puede decir las cosas claramente. Podrías haberlo manejado de otra manera. Nadie lo dijo así. Se suponía que era una broma. Tu madre está llorando. Era increíble lo rápido que la historia se había centrado en su vergüenza en lugar de en lo que realmente habían hecho. Tomé un largo sorbo de café y llamé a mi madre primero porque sabía que si no lo hacía, ella seguiría escalando hasta que se convenciera de que era la víctima. Contestó antes de que sonara por completo. «Clara, gracias a Dios». «¿Dónde has estado?» «En casa», le dije, a donde fui después de ser insultada en una cena que pagué.
Se quedó en silencio durante medio segundo, luego se apresuró a pasar por alto mi punto, como si la velocidad pudiera cambiar los hechos. Cariño, el gerente de banquetes entró con esa cuenta y nadie entendió lo que estaba pasando. Marcos pensó que había habido algún tipo de error. Lucía estaba mortificada. Tu padre estaba desconcertado. Me reí suavemente una vez porque, por supuesto, por ahí empezó ella. No con lo siento. No con lo que dijo Marcos fue cruel, solo su confusión. Le dije que no había error. Lo reservé, lo pagué. Fue mi regalo para ti y papá. Otra pausa, luego dijo la frase que sabía que venía. Marcos estaba bromeando. Clara, ¿sabes cómo es? No, mamá, dije, sé exactamente cómo es. Ese es el problema, y sé cómo es Lucía. También sé cómo eres tú cuando él dice algo desagradable y necesitas que yo me lo trague para que nadie más se sienta incómodo. Su voz cambió en eso. Más delgada ahora, a la defensiva. Esto no es justo. Todos nos quedamos sorprendidos. Te fuiste antes de que pudiéramos arreglarlo. No me fui antes de que pudieras arreglarlo, dije. Me fui después de que ninguno de vosotros lo hiciera. Ella empezó a llorar entonces, o quizás se obligó a estar lo suficientemente cerca de llorar como para que yo tuviera que ceder por culpa, pero no me quedaba nada para ese movimiento. Le dije que había terminado de tener la misma conversación con un disfraz diferente y terminé la llamada antes de que pudiera pasarle el teléfono a Marcos. No importó. Él llamó 30 segundos después de todos modos. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No se molestó en decir hola. ¿Qué demonios te pasa? Una forma interesante de empezar, dije. Me hiciste quedar como un idiota. Yo casi sonreí en mi café. Marcos, eso lo conseguiste tú solo. En el segundo en que me dijiste que no comiera demasiado de la comida que pagué, él se burló como si yo me estuviera perdiendo el punto a propósito. Era una broma. Todo el mundo bromea. No, dije, las bromas se supone que son divertidas. Lo que hiciste fue comprobar si podías humillarme en público y salirte con la tuya. Él empezó a hablarme por encima, más fuerte y más rápido, intentando arrastrarme al viejo ritmo en el que si él inundaba la sala primero, nadie notaba que se equivocaba. Lo interrumpí y dije algo que debería haber dicho hace años. No soy tu saco de boxeo solo porque esta familia me entrenó para hacerla razonable. Luego le colgué. Y, por primera vez desde que salí de ese restaurante, sentí que algo cambiaba. No en ellos, en mí. La culpa empezaba a disiparse. Y debajo había algo más limpio. Finalmente había terminado de confundir el amor con el permiso. Durante 2 días, las cosas estuvieron extrañamente tranquilas. No exactamente pacíficas, pero más tranquilas de lo que esperaba después de la explosión en el restaurante y las llamadas telefónicas de la mañana siguiente. Marcos dejó de llamar. Lucía dejó de enviar largos mensajes ofendidos sobre la lealtad y el respeto familiar. Mi madre me envió un mensaje una vez para decir que rezaba para que todos se calmaran, lo que en mi familia solía significar que esperaba que el tiempo difuminara los hechos lo suficiente como para que fingiéramos que nada había pasado. No respondí. Fui a trabajar, volví a casa, cené con Esteban e intenté disfrutar del tipo de noche normal que antes me parecía aburrida y ahora me parecía casi lujosa. Sin tensión, sin sarcasmo, sin esperar a que alguien dijera algo desagradable y luego lo llamara broma. Debería haber sabido que el silencio no era aceptación, era una acumulación. A la tercera tarde, salí del trabajo un poco antes después de que se cancelara una reunión. Eran poco después de las 4:30 cuando entré en la entrada y lo primero que me pareció extraño fue la puerta principal. No estaba abierta de par en par, no estaba rota, simplemente no estaba completamente cerrada. Estaba apoyada contra el marco como si alguien hubiera salido a toda prisa y no la hubiera cerrado del todo. Me quedé sentada un segundo con la mano todavía en el volante, mirándola fijamente. Esteban no llegaría a casa hasta al menos 1 hora más. Él nunca dejaba la puerta así. Ni yo tampoco. Salí del coche en silencio y subí por el sendero delantero con el pulso ya empezando a latir más fuerte en mi garganta. La casa no era ruidosa por dentro, pero tampoco estaba vacía. Oía movimiento arriba, un cajón deslizándose. Algo que se dejó caer con demasiada fuerza. No grité de inmediato. Entré lo suficiente como para mirar el hachida al panel de la alarma y vi que había sido desarmada con el código de respaldo. El código de respaldo de mi madre,
el que nunca había cambiado porque nunca imaginé que se lo entregaría a alguien que no tenía nada que hacer en mi casa. Ese fue el momento en que el miedo se convirtió en ira. Saqué mi teléfono, le envié un mensaje a Esteban para que volviera a casa ahora y empecé a subir las escaleras. No necesité preguntarme mucho tiempo. La puerta de nuestra habitación de invitados estaba abierta y pude oír a la tía Lucía hablando en el tono engreído e irritado que usaba cuando creía que estaba siendo práctica y justa al mismo tiempo. «Te dije que lo guardaba», dijo. «Ella siempre guarda cosas». Marcos respondió desde algún lugar cerca del armario. «Bueno, si quiere avergonzar a todo el mundo, no puede quedarse con las cosas de la familia como si se lo hubiera ganado». Me paré en el umbral y los vi a los dos a la vez. Lucía estaba de pie junto al armario de almacenamiento donde guardaba fotografías enmarcadas, vajilla de vacaciones y algunas cajas de cosas que habían pertenecido a mi abuela. Marcos estaba agachado cerca de un cubo abierto, sosteniendo un viejo juego de servir de plata que mis padres me habían regalado después de mi boda. Había otras cosas ya apiladas en la cama. Un cuenco de cristal, un álbum de fotos, 2 láminas enmarcadas, una botella de bourbon que Esteban había estado guardando. Durante un largo segundo, nadie se movió. Marcos levantó la vista primero, y en lugar de vergüenza, lo primero en su cara fue molestia por haber sido interrumpido. «Clara», dijo, levantándose demasiado rápido. «Llegas a casa temprano». Miré la cama, luego el cubo en el suelo, luego de nuevo a él. «¿Qué crees que estás haciendo exactamente en mi casa?» Lucía se cruzó de brazos como si fuera yo la que estuviera siendo difícil. «No empieces con el drama», dijo. «Tu madre dijo que estaba bien que viniéramos a recoger algunas cosas de la familia». «¿Cosas de la familia?», repetí. «Usasteis el código de mi madre para entrar en mi casa mientras yo no estaba y empezasteis a empaquetar mis pertenencias». Marcos soltó una risa corta y sin humor. «¿Pertenencias? Eso es el colmo. Algunas de estas cosas deberían haberse quedado con mamá y papá de todos modos. Y después de la escena que montaste en el restaurante, nadie se siente particularmente mal por arreglar las cosas». «¿Arreglar las cosas?». Di un paso dentro de la habitación y mi voz bajó tanto que hasta Lucía dejó de moverse. «Yo pagué esa cena. Ambos me insultasteis delante de mis padres. Luego pasasteis 2 días llamándome cruel porque la verdad os avergonzó. Y ahora estáis en mi casa intentando actuar como si el robo fuera una especie de corrección moral». Marcos enderezó los hombros, como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo estúpido y comprometerse plenamente. «No estamos robando», dijo. «Estamos recuperando lo que le importa a la familia. Dejaste bastante claro dónde te posicionas». Ahí estaba de nuevo, la misma idea podrida envuelta en palabras ligeramente diferentes. Verdadera familia, cosas de la familia. Como si las únicas personas que contaran fueran las que se quedaban lo suficientemente cerca como para controlar. Como si pagar, planificar, amar y presentarse significara menos que ser la persona más ruidosa de la sala. Saqué mi teléfono y lo levanté delante de mí. «Sonreíd si queréis», dije. «Estoy grabando ahora». Lucía inmediatamente me ordenó que bajara el teléfono, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo inocente que le parecía esto. Marcos dio un paso adelante, luego se detuvo cuando oyó la puerta principal de abajo abrirse y Esteban gritar mi nombre. No aparté la mirada de mi hermano cuando respondí. «Arriba». Esteban subió rápido, vio los armarios abiertos, la pila en la cama, Marcos en medio de la habitación, Lucía de pie como una reina intrusa con una chaqueta de saldo, y toda su expresión cambió. No gritó, eso casi habría sido menos efectivo. Simplemente miró a Marcos y dijo: «Baja todo y sal de mi casa». Marcos intentó la misma defensa débil que había usado conmigo. «Esto es asunto de familia». Esteban ni siquiera parpadeó. «No», dijo, «asunto de familia es una llamada telefónica. Esto es allanamiento de morada». Lucía empezó a hablar. Luego algo sobre el permiso y el malentendido y cómo Elena les dijo que estaba bien. Pero se derrumbó bajo su propia fealdad en el segundo en que dije: «Nunca os di permiso para estar aquí. Ni una vez. Nunca». Esteban sacó su teléfono y dijo: «Si alguno de vosotros toca una cosa más, llamaré a la policía antes de que lleguéis a la entrada». Eso finalmente les llegó. Marcos me miró como si todavía esperara que lo rescatara de las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando no lo hice, algo feo brilló en su rostro. No arrepentimiento, sino resentimiento.
Un resentimiento profundo, infantil y furioso. Lucía murmuró que yo estaba destrozando a la familia. Casi me reí porque para entonces ya había entendido algo que ojalá hubiera aprendido años antes. Las familias no se desmoronan cuando una persona finalmente establece un límite. Se desmoronan cuando a los demás se les permite seguir cruzándolo. Marcos dejó caer el juego de servir sobre la cama con la suficiente fuerza como para hacerme estremecer y él y Lucía pasaron junto a nosotros en las escaleras sin decir una palabra más. Oímos la puerta principal cerrarse de golpe un segundo después. Luego la casa se quedó en silencio. Esteban cerró la puerta con llave, se giró hacia mí y dijo: «Vamos a cambiar todos los códigos esta noche». Asentí, pero apenas lo escuchaba, porque todo lo que podía pensar era en un detalle que no podía quitarme de la cabeza. Mi madre les había dado acceso, no por accidente, no por confusión, a propósito. Y cuando mi teléfono empezó a sonar menos de 10 minutos después con el nombre de mi padre en la pantalla, supe que esto ya no se trataba de un comentario cruel en la cena. Esto se había convertido en algo mucho más grande, y nadie en mi familia iba a poder esconderse de ello mucho más tiempo. Contesté la llamada de mi padre al segundo tono. Su voz sonaba cansada cuando dijo: «Clara, tu madre me dijo que les dio el código. Entonces sabe que lo usaron para entrar en mi casa y llevarse mis cosas», dije. Se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo: «Lo siento. Debí haber hablado en el restaurante. Debí haber hablado hace años». La noche siguiente, Esteban y yo fuimos a casa de mis padres. Marcos estaba allí, con los brazos cruzados. Lucía se sentó a su lado, con aspecto ofendido en lugar de avergonzado. Mi madre había estado llorando. Mi padre se mantuvo de pie junto a la chimenea y por primera vez no se escondió detrás del silencio. Miró a Marcos y dijo: «Insultaste a tu hermana en una cena que ella pagó, luego entraste en su casa sin permiso. Eso se acaba ahora». Marcos intentó interrumpir, pero mi padre lo interrumpió. Luego se volvió hacia Lucía y dijo: «No serás bienvenida en las reuniones familiares hasta que puedas disculparte sin culpar a Clara de tu crueldad». Mi madre susurró que solo quería que todos dejaran de pelear. Mi padre la miró y dijo: «Proteger a Marcos de las consecuencias no es amor, es como llegamos aquí». Marcos tuvo 30 días para mudarse. Mi padre dejó de pagar su factura de teléfono, el seguro del coche y los gastos de emergencia. Lucía tuvo que devolver todo lo que tocó y se disculpó correctamente. Ambos me pagaron 1000 euros, no porque lo necesitara, sino porque las consecuencias necesitaban sentirse reales. 2 semanas después, doné ese dinero a un centro de apoyo familiar local. Las cosas no se volvieron perfectas, pero se volvieron honestas. Aprendí que una familia sin respeto se convierte en un lugar donde la gente espera que sangres en silencio. Alejarse de esa mesa no fue por venganza. Fue por enseñarles finalmente que el amor no significa dar a la gente permiso ilimitado para hacerte daño.